ni me mueve el infierno tan temido, para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor. Muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido. Muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme, en fin, tu amor, y en tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara. Y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Hermanos, fieles y devotos, nos reunimos hoy como hijos de un mismo Padre, para meditar el sufrimiento que padeció Cristo en la cruz. Un sufrimiento que se realizó por causa nuestra. Esta noche meditaremos cada una de las últimas palabras con las cuales Cristo cumple la misión del Padre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor que murió en la cruz para salvarnos esté con todos vosotros. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.
Del Evangelio de San Lucas. Y cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, lo crucificaron allí, a él y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hicieron lotes con sus ropas y los echaron a suerte. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos fieles y devotos, comenzamos esta meditación al pie de la cruz. Y lo primero que oímos no es un reproche, no es una acusación, no es un ya os lo dije. Lo primero que escuchamos en los labios de Jesús clavado en la cruz es una oración: Padre, perdónalos. En el Calvario hay muchas voces: la burla, el odio, el ruido de los soldados, la curiosidad de la multitud, el llanto contenido de los que aman. Pero Jesús, en medio del tumulto, abre un camino hacia el Padre, y lo abre con una palabra que nos descoloca: perdónalos. No justifica el mal, no lo llama bien, no lo disimula, pero intercede. Él no se limita a sufrir, ama sufriendo. Y eso es lo que revela quién es Dios, que se entrega por puro amor a ti. Porque no saben lo que hacen. Qué frase tan seria. No significa que seamos inocentes. Significa algo más inquietante. Que el pecado tiene esta capacidad terrible de cegar, de endurecer, de normalizar la crueldad. Se puede clavar a Dios en una cruz creyendo que se hace lo correcto, o al menos creyendo que no es para tanto. Ahí está el misterio. El corazón humano puede llegar a herir sin medir el alcance, sin percibir la gravedad, sin comprender a quién se está golpeando. Aquí, hermanos, es donde esta palabra deja de ser historia y se vuelve espejo. Porque también nosotros, sin martillos, sin clavos, sin lanzas, podemos participar en esa ignorancia que hiere. Cada vez que reducimos al otro a una etiqueta, cada vez que tratamos a alguien como un estorbo, cada vez que nos encerramos en nuestro orgullo y no pedimos perdón, cada vez que la fe se nos vuelve costumbre vacía y dejamos de amar en lo concreto. También entonces, sin darnos cuenta o dándonos poca cuenta, hacemos daño. Y muchas veces cuando el Señor nos confronta, lo que descubrimos no es que seamos monstruos, sino que somos capaces de vivir dormidos, con el alma adormecida, con la conciencia a medias, dejándonos engañar muchas veces por el entorno, por el qué dirán o por lo políticamente correcto. Pero Jesús no se queda en el juicio, suplica. Y su súplica no es débil, es poderosa, porque su oración brota de la sangre. Y la sangre de Cristo no es solo el precio del perdón, es también la prueba de que el perdón es posible. En esta primera palabra hay una enseñanza muy concreta. No hay cristianismo sin perdón. No hay cruz sin perdón. No hay perdón sin cruz, porque perdonar cuesta. Perdonar no es olvidar sin más. No es decir, aquí no ha pasado nada. Perdonar es poner el dolor en manos de Dios y renunciar a convertirlo en venganza. Perdonar es cortar la cadena. Perdonar es una obra de libertad. Y quizá alguno dirá: Padre, usted no sabe lo que me han hecho. Y es verdad, no lo sé. Y por eso, con más respeto todavía, debemos decir: hay perdones que son procesos, caminos largos, en los que hace falta gracia, acompañamiento, tiempo, verdad y a veces justicia. La Iglesia no nos pide ser ingenuos, nos pide ser discípulos. Y el discípulo, mirando al crucificado, aprende que el corazón puede ensancharse incluso en medio del dolor. Hoy, ante el Santísimo Cristo de la expiración, pidamos una gracia concreta: ser perdonados y aprender a perdonar.
porque muchos cargan con culpas antiguas que los tienen encadenados, y otros cargan con rencores que les roban la paz. El Señor en esta palabra nos abre la puerta. El Padre perdona porque el Hijo lo pide, y el Hijo lo pide porque su amor es más fuerte que nuestra miseria. Miremos al crucificado y oigamos esa oración como dirigida también a nosotros. Padre, perdónalo, perdónala. Y respondamos con humildad: Señor, enséñame, rompe mi dureza, devuélveme la ternura, hazme más de amor como tú. Oremos. Dios de bondad, tu Hijo en la cruz te pidió que perdonaras a sus ejecutores, porque no sabían lo que hacían. Te pedimos que perdones nuestras decisiones y faltas de amor. Convierte nuestro corazón para que, abandonado al camino del pecado, volvamos a ti y perdonemos las ofensas de nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Del Evangelio de San Lucas. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo: «No eres tú el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros». Pero el otro, respondiéndole e increpándolo, decía: «¿Ni siquiera temes tú a Dios, estando en la misma condena? Nosotros, en verdad, lo estamos justamente, porque recibimos el justo pago de lo que hicimos. En cambio, este no ha hecho nada malo». Y decía Jesús: «Acuérdate de mí cuando llegues a tu reino». Jesús le dijo: «En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A dos hombres, dos malhechores,
Dos historias rotas, dos modos de mirar a Jesús. Uno se burla, sálvate y sálvanos. El otro, con un hilo de fe, pronuncia una de las oraciones más hermosas y más pobres. Jesús, acuérdate de mí. No le pide milagros, no negocia, no justifica su vida, reconoce su culpa. Nosotros lo estamos justamente. Y al mismo tiempo reconoce la inocencia de Cristo. Este no ha hecho nada malo. Ese ladrón, al que la tradición llama Dimas, está colgado, sin futuro, sin méritos que exhibir. Y sin embargo, en el último tramo de su vida, hace lo decisivo, se vuelve hacia Jesús. Aquí está la gran noticia de esta palabra. Dios puede ser encontrado en el último momento. No para jugar con la salvación, no para aplazar la conversión, sino para que nadie desespere, para que nadie diga, ya no hay remedio para mí, para que nadie se crea fuera del alcance de la misericordia. Pero ojo, no sabemos cuándo es el último momento de nuestra vida. Por eso hay que estar en vela y no esperar a convertirnos al último momento, porque puede llegar en el momento menos esperado. Y Jesús rompe con una promesa que estremece. Hoy estarás conmigo en el paraíso. No algún día, no cuando te lo ganes, no si pagas primero. Hoy. La salvación no es una teoría, es una compañía, conmigo. En el cielo no es un lugar bonito, es estar con Cristo. Esta palabra desenmascara nuestra mentalidad de méritos. Nosotros tendemos a medir, a llevar cuentas, quién merece, quién no merece, quién llega, quién no llega. Y Jesús desde la cruz nos muestra que el reino se abre por una llave humilde, la confianza. El buen ladrón no presenta un currículum, presenta una súplica. Pero cuidado, no es una confianza barata. En esta súplica hay verdad, reconoce su pecado. Esa es la puerta, porque la misericordia no funciona donde no hay verdad. Dios no puede perdonar a quien se justifica siempre. Dios no puede levantar a quien insiste en permanecer tumbado diciendo, yo estoy bien. El buen ladrón se deja mirar por Cristo sin máscaras. Hermanos, ¿cuántas veces nos parecemos al ladrón que insulta? Porque cuando el sufrimiento aprieta, cuando la vida pesa, cuando algo sale mal, no nos puede salir de dentro una oración torcida. Si eres Dios, arréglamelo todo ya. Y si no lo arregla, nos enfadamos, nos cerramos, nos burlamos. Es el corazón que quiere un Dios útil, no un Dios verdadero. Y hay gente que sabemos que vive así, en un drama. Y sin embargo hoy se nos propone el camino del otro ladrón, el camino de la humildad. Acuérdate de mí. Es decir, no te olvides de mí aunque yo me haya olvidado de ti. No me sueltes aunque yo te haya soltado. Esta palabra es también una catequesis sobre la muerte, porque la muerte puede ser el último acto de desesperación o el último acto de entrega. El buen ladrón muere como mueren los santos, agarrado a Jesús. No porque fuera impecable, sino porque se dejó salvar. Tenemos que dejarnos salvar. Y aquí hay una aplicación muy concreta para nosotros y para nuestras hermandades, nuestras familias, jóvenes, mayores, enfermos. No tengamos miedo de acercar a Cristo a quien está lejos. No tengamos miedo de proponer la reconciliación, la confesión, la oración sencilla. A veces basta con enseñar a alguien a decir, Jesús, acuérdate de mí. Esa frase puede abrir el cielo. Pidamos hoy la gracia de esa fe humilde, la fe que no presume, la fe que se reconoce necesitada. Y confiemos. Si Cristo abrió el paraíso a un ladrón arrepentido, también puede abrirlo a nosotros.
que no nos robe el demonio lo esencial, la esperanza. Oremos. Padre Santo, tu Hijo, estando en la cruz, dijo al buen ladrón: hoy estarás conmigo en el paraíso. Acoge en tu bondad a todos los que se acercan a ti y concede a los que viven en la oscuridad la luz necesaria para reconocer sus errores. Por Jesucristo nuestro Señor. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Del Evangelio según San Juan. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás, y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo al que amaba, dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió como algo propio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, en el Calvario, cuando todo parece pérdida, Jesús realiza una obra silenciosa. Forma una familia al pie de la cruz. Ahí está María. Ahí está el discípulo amado. Y Jesús, antes de entregar el Espíritu, entrega algo más. Entrega a su madre, entrega al discípulo. Mujer, ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre. No son frases de cortesía, son testamento. Jesús no solo nos redime, nos vincula, nos salva, sí, pero también nos congrega. La cruz no puede ser de individuos aislados. La cruz produce un pueblo. La cruz no nos deja solos, nos hace hermanos. María está de pie, no porque no sufra, sino porque ama. Su corazón está traspasado, pero no huye. En ella contemplamos la fe que permanece cuando ya no se entiende. La fe que no necesita explicaciones para ser fiel. La fe que acompaña. Y el discípulo amado, que representa a todo discípulo, la recibió como algo propio. Esa frase es preciosa. Recibir a María no es un adorno devocional, es acoger un modo de vivir, con fe, con pureza de corazón, con firmeza, con ternura, con capacidad de aguantar y meditar. Esta palabra ilumina también nuestras heridas familiares, porque muchos hoy vienen o viven hogares rotos, por ausencia, por rencores, por adicciones, por pobreza, por incomprensión, por falta de trabajo. Y Jesús, desde la cruz, no nos dice una teoría sobre la familia, nos entrega a su madre y nos dice: no camines solo. También ilumina nuestras hermandades. Una hermandad no es solo organización y tradición, es familia en la fe. Y la familia se sostiene con cuidado mutuo, con paciencia, con corrección fraterna, con servicio. Si al pie de la cruz nace la Iglesia como familia, entonces al pie de la cruz nacen también nuestras responsabilidades. Nadie debería sentirse sobrante, nadie invisible, nadie descartado. Somos nosotros los que a veces nos descartamos pensando que no valemos o pensando que valemos más que los demás. Pero hay algo aún más profundo. Esta palabra es un llamamiento a acoger a los crucificados de hoy. Porque el mismo Jesús que nos da a María nos señala también al hermano que sufre. La Virgen Madre de Dolores nos enseña a estar cerca del que llora sin sermonearlo, del que está enfermo sin prometerle lo que no podemos, del que está solo sin pasar de largo. ¿Cuántas veces, hermanos, nuestra piedad se queda en emoción, pero nos falta la fidelidad de María, que se queda? El cristiano no es el que siente mucho,
sino el que permanece amando. Hay gente que necesita eso, no discursos, sino presencia, no soluciones instantáneas, sino compañía, no curiosidad, sino respeto, que hay ya demasiadas curiosidades en nuestra vida. Recibir a María como algo propio significa hacerle sitio en la vida real, en la oración diaria, en el rosario, en sus fiestas, sí, pero también en su estilo. Que María tiene un buen estilo: humildad, disponibilidad, silencio fecundo, valentía para estar junto a la cruz siendo una mujer. Pidamos hoy la gracia de una iglesia y de unas familias con corazón de madre. Que María nos enseñe a no huir del dolor ajeno y que al mirarla al pie de la cruz de la expiración aprendamos a decir: Madre, aquí tienes a tu hijo, aquí tienes a tu hija, y que ella de verdad nos lleve a Jesús. Oremos. Padre misericordioso, junto a la cruz de tu Hijo estaba María, tu Madre, que con el corazón traspasado de dolor contempla tu rostro desfigurado. Concédenos que, imitando a la Virgen María, nuestra Madre, acompañemos a los que viven crucificados por la justicia, la violencia, la guerra, el hambre y la incomprensión de los hombres. Socórrelos en sus sufrimientos, para que ellos, al contemplar el rostro de tu Hijo, ofrezcan sus sufrimientos por la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Del Evangelio según San Mateo. Desde la hora sexta hasta la hora nona vinieron tinieblas sobre toda la tierra. A la hora nona Jesús gritó con voz potente: Elí, Elí, lema sabactani. Es decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Hermanos, hay palabras de Jesús que consuelan de inmediato y hay palabras que nos meten en el misterio. Esta cuarta palabra nos golpea. ¿Por qué me has abandonado? No es una frase improvisada. Jesús reza el Salmo 22. Ese salmo comienza en la oscuridad y termina en la confianza. Pero Jesús lo pronuncia desde dentro del abismo, desde la experiencia humana de sentirse solo, incomprendido, sin alivio. Y aquí está una gran enseñanza para nosotros. En Cristo crucificado, Dios no se queda fuera del sufrimiento humano. Dios entra. Dios conoce por dentro el temblor del alma, el silencio que pesa, la noche de la fe, la oración que parece rebotar contra el techo. Hay personas aquí que quizás han rezado así: Señor, ¿dónde estás? Padres y madres ante un hijo que se pierde, enfermos ante una dolencia que no remite, personas que cargan con ansiedad, con depresión, con duelos, con soledad. Gente que mira el mundo, violencia, guerra, injusticias, y dice: ¿dónde está Dios? Esta palabra les dice: no estás solo en tu pregunta. Jesús la pronunció en un grito. Pero hay que decirlo con claridad. Jesús no desespera. Jesús no rompe con el Padre. Jesús dice: Dios mío. Incluso en la oscuridad sigue diciendo: mi Dios. Esa es la fe verdadera. No la que siempre siente, sino la que se agarra cuando no siente. A veces pensamos que la fe es tener siempre claridad. Y cuando llega la oscuridad creemos que hemos perdido a Dios. Pero puede ser al revés. Puede ser que Dios esté purificando nuestra fe, llevándola de la emoción a la confianza, como el oro en el fuego que quita las impurezas. Esta palabra también denuncia nuestra sociedad, una sociedad que vive como si Dios no existiera, que se ha alejado, que ha cambiado el altar por el escaparate, el evangelio por la opinión, la oración por el ruido, y entonces aparece el vacío. Y el vacío grita, y ese grito es el que hoy presentamos al Padre. Escucha el grito de nuestra sociedad alejada de ti. Hermanos, ante esta palabra no tengamos miedo de la oración honesta. No, Dios no se escandaliza de nuestras preguntas, se escandaliza más bien de nuestra indiferencia. Rezar no es siempre decir cosas bonitas, a veces es poner el corazón desnudo ante el Padre. Y aprendamos también algo: cuando alguien está en la noche, lo peor no es que pregunte por qué, lo peor es que se encierre solo. Por tanto, la Iglesia tiene que ser lugar donde el que sufre puede decir su por qué, sin ser juzgado, sin ser etiquetado, sin ser despachado con frases fáciles. Miremos al Cristo de la expiración. Incluso cuando parece abandonado, está salvando. Incluso en la tiniebla, está abriendo luz. Porque esa noche no es el final, es el umbral. El velo del templo se rasgará, lo que estaba cerrado se abrirá y el acceso al Padre quedará libre. Pidamos hoy la gracia de perseverar, que cuando llegue la oscuridad no soltemos la mano de Dios y que podamos acompañar la oscuridad de otros con la presencia de quien ha mirado al crucificado. Oremos. Padre Santo, tú que escuchaste gritos a tu Hijo en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Te pedimos que escuches el grito desgarrador de nuestra sociedad alejada de ti. Haz que los hombres volvamos a tus brazos y, regenerados por tu gracia, edifiquemos la civilización del amor.
Por Jesucristo nuestro Señor. Tengo sed. Del Evangelio según San Juan. Después de esto, sabiendo Jesús que ya estaba todo cumplido, para que se cumpliera la Escritura, dijo: Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre, y sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. Palabra del Señor. Palabra de ti, Señor Jesús. Podemos sentar. Hermanos, Jesús dice: tengo sed. Y lo dice para que se cumpliera la Escritura. Sí, hay una sed física, el cuerpo desgarrado, la fiebre, el ahogo. Pero en esta palabra hay una sed más honda, la sed de amor, de almas, de respuesta. Jesús tiene sed de que el hombre vuelva al Padre. Tiene sed de que tú y yo dejemos de vivir a medias. Tiene sed de que el Evangelio llegue a los que no lo conocen y de que los que lo conocen lo vivan de verdad. Tiene sed de tu corazón. Y sin embargo, ¿qué recibe? Vinagre. Una esponja empapada en vinagre. Qué imagen tan fuerte. El mundo responde al deseo de Dios con acidez, con indiferencia, con burlas, con sustitutos que no sacian. Porque nosotros también tenemos sed. Sed de felicidad, sed de ser amados, sed de paz, sed de sentido. Y muchas veces buscamos vinagres, cosas que entretienen, pero no llenan, placeres que prometen, pero vacían, consumos que calman un rato, pero dejan más sed. Jesús, en cambio, es el que prometió a la samaritana agua viva, y ahora en la cruz se muestra la fuente de esta a punto de abrirse. Del costado traspasado brotará agua viva, vida. La verdadera agua no es un objeto, es la gracia, es el Espíritu, es el amor de Dios derramado. Por lo tanto, esta palabra nos invita a dos conversiones. Primero, reconocer nuestra sed y llevarla a Cristo. No tengamos vergüenza de nuestras necesidades. El que se cree autosuficiente no se deja salvar. La oración empieza diciendo: tengo sed, Señor. Sed de pureza, sed de reconciliación, sed de cambiar, sed de volver, sed de conversión. Segundo, escuchar la sed de Cristo en los demás. Cristo tiene sed en el pobre, en el inmigrante, en el enfermo, en el anciano, en el joven, en los matrimonios con crisis, en el que ha perdido la fe. Y nuestra caridad puede ser agua que alivia. A veces será una ayuda concreta, a veces una visita, a veces un perdón, a veces una palabra de verdad, a veces una corrección hecha con amor. En nuestras hermandades esta palabra debe encender celo apostólico. No podemos quedarnos en la belleza si el corazón no se vuelve misión. El Señor tiene sed de que llevemos su Evangelio a los sedientos de verdad, no con imposición, sino con testimonio limpio. Miremos al crucificado. Su sed es el signo de su amor, porque quien no ama no tiene sed de nadie, pero Cristo sí. Ha venido a buscarnos, y aunque demos vinagre, no deja de amar. Pidamos hoy beber del costado abierto y pidamos ser nosotros, con nuestra vida, un vaso de agua fresca para nuestros hermanos. Oremos. Padre de bondad, tu Hijo que prometió el agua viva a la samaritana, gritó sediento en la cruz: tengo sed.
Concédenos beber de la fuente de agua viva que brota de su costado abierto, para que, saciada nuestra sed, seamos capaces de transmitir el Evangelio a los sedientos de la verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Todo está consumado. Del Evangelio según San Juan. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo: todo está consumado. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, esta palabra no es el lamento de una derrota, es la proclamación de una obra cumplida. Todo está consumado. Es decir, la misión se ha llevado hasta el final. El amor no se ha quedado a la mitad. La obediencia al Padre no se ha reservado nada. La redención ha sido realizada. Jesús entra en el mundo diciendo: aquí estoy para hacer tu voluntad. Y sale de este mundo diciendo: se ha cumplido. En el centro de la vida cristiana está esto: hacer la voluntad de Dios. No como esclavos, sino como hijos. No por miedo, sino por amor. Esta palabra nos enseña a vivir con sentido, porque una de las grandes angustias del hombre es llegar al final y sentir que ha vivido disperso, superficial, sin rumbo. Jesús nos muestra una vida unificada. Cada paso orienta al Padre y a la salvación de los hombres. Pero consumado no significa que ya no haya nada que hacer. Significa que ya está abierto el camino. Ahora nos toca a nosotros unir nuestra vida a esa obra. Cada sufrimiento ofrecido, cada fidelidad oculta,
cada renuncia por amor, cada acto de caridad, cada vez que vencemos al pecado, todo eso se integra en la pasión de Cristo. Esta palabra es muy importante porque para quien está cansado. Hay gente que vive agotada, con cargas, con trabajos duros, con preocupaciones. Y a veces se pregunta, ¿sirve de algo? Cristo dice sí. Porque el amor, aunque parezca pequeño, no se pierde. En Dios, nada de lo ofrecido por amor se desperdicia. También es una llamada a examinar nuestra vida. ¿Qué tenemos a medias? ¿Qué promesas incumplimos? ¿Qué reconciliaciones aplazamos? ¿Qué vocaciones descuidamos? El Señor no nos pide perfección de impecables, nos pide fidelidad de pobres, pero fidelidad real. Luchar, levantarse, pedir ayuda, volver a empezar. Y nos recuerda algo decisivo. La cruz no es un accidente. La cruz es el lugar donde el amor se vuelve verdadero. Muchos quieren un cristianismo sin cruz, una fe que no duela, una moral sin exigencia, pero entonces no hay consumación, hay superficialidad. Jesús consuma porque se entrega. Pidamos hoy una gracia, que nuestra vida también pueda consumarse en Dios. Que al final podamos decir, Señor, con mis límites, con mis caídas, he intentado hacer tu voluntad, he amado, he servido, he peleado la buena batalla. Oremos. Padre Santo, tu Hijo al entregar en el mundo dijo, heme aquí que vengo a hacer tu voluntad. Ahora en la cruz dice, todo se ha cumplido, dando fin a su obra redentora. Haz que también nosotros recorramos el camino de la vida, cumpliendo tu voluntad, para que cuando llegue la hora de nuestra muerte podamos decir que hemos hecho todo por lo que a ti te complace. Por Jesucristo nuestro Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Del Evangelio según San Lucas. Era ya como la hora sexta, y vinieron las tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora nona, porque se oscureció el sol. El velo del templo se rasgó por medio, y Jesús, clamando con voz potente, dijo, Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. El centurión, al ver lo ocurrido, daba gloria a Dios diciendo, realmente este hombre era justo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, llegamos a la última palabra. Ya no hay discurso, hay entrega. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús muere rezando, muere confiando, muere volviendo al Padre. Esta palabra es la síntesis de toda la vida de Cristo, vivir desde el Padre y para el Padre. Y también es el camino del cristiano, aprender a poner todo en manos de Dios. No solo lo que entendemos, también lo que no entendemos. No solo lo que controlamos, también lo que se nos escapa. En esta frase aparece el rostro más íntimo de Jesús, su relación filial. En medio de las tinieblas sigue amándole Padre. La cruz no ha destruido esa relación, la ha manifestado en su extremo. Aquí está la gran medicina contra el miedo, porque el miedo más profundo del hombre es la muerte, la separación, el salto, lo desconocido, y Cristo nos enseña a morir, y por tanto a vivir en actitud de confianza, en tus manos. ¿Cuáles son esas manos? Las manos del Padre
que no son manos que aplastan, sino manos que sostienen, manos que crean, manos que bendicen, manos que levantan al caído, manos fuertes que muestran angustia. Y fijémonos en el centurión. Realmente este hombre era justo. El que no era del grupo, el que estaba en la maquinaria de la ejecución, al ver lo ocurrido, glorifica a Dios. La cruz convierte miradas. La muerte de Jesús evangeliza. Cuando un cristiano vive y sufre con fe, sin odio, sin desesperación, da testimonio, incluso sin palabras. Esta palabra es también un acto de abandono que nosotros necesitamos, porque no se aprende a encomendar el espíritu solo al final. Se aprende en lo pequeño, en las preocupaciones, en los hijos, en el trabajo, en la enfermedad, en las decisiones. Cada noche podemos decir, Padre, en tus manos. Y desde aquí se entiende la imagen de Cristo de la expiración. Expira sí, pero el expirar inaugura una luz nueva. La oscuridad no tiene la última palabra. El amor entregado no termina en vacío, termina en manos del Padre. Y estas manos resucitan. Pidamos hoy la gracia de una confianza sencilla, que cuando llegue nuestra hora, mientras llega, vivamos en esa verdad. Estamos en manos de Dios. Oremos. Dios y Señor nuestro, tu Hijo en la cruz dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces expiró y toda la tierra se oscureció, surgiendo de la cruz una luz nueva. Te pedimos que al contemplar a Jesús muerto en la cruz, descubramos su misterio de resurrección y experimentemos en nuestro corazón una nueva vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Él es nuestro único mediador y sacerdote. Al ofrecer una vez para siempre su sacrificio en la cruz, que Él, resucitado, interceda ante el Padre por la Iglesia orante en la tierra. Jesucristo es... ¿No? Lo siguiente. Eso lo acabo de leer yo. Vale. Para que por el poder
lo que está en cursivo. Para que por el poder de la cruz de Cristo, el Padre conceda a su iglesia la firmeza en la fe, el valor de la esperanza, la entrega en el amor. Roguemos al Señor. Te rogamos, oínos. Para que, por la eficacia salvífica de la cruz de Cristo, el Señor conceda la paz y la reconciliación entre todos los hombres de buena voluntad. Roguemos al Señor. Te rogamos, oínos. Para que, por la cruz salvadora, el Padre sostenga a los enfermos, dé fortaleza y aliento a los oprimidos, conforte a cuantos comparten la pasión de Cristo. Roguemos al Señor. Te rogamos, oínos. Para que, por la cruz redentora, robustezca a cuantos predican el Evangelio en tierras lejanas y en los sectores más alejados de la Iglesia. Roguemos al Señor. Te rogamos, oínos. Para que, por la fuerza de la cruz del Señor, el Padre otorgue a cuantos con ella hemos sido marcados el espíritu de fortaleza y de paciencia, de paz y amor. Roguemos al Señor. Te rogamos, oínos. Oremos por el Santo Padre, el Papa León, por sus intenciones, y lo hacemos como el Señor nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Hermanos, después de escuchar las 7 palabras, queda una sola postura: adorar. No venimos solo a recordar un hecho pasado, venimos a dejarnos tocar por un amor presente. Cristo no murió en general, murió por cada uno. Y sus palabras pronunciadas en la cruz siguen resonando hoy en la Iglesia. Hemos oído perdón, esperanza, maternidad, oscuridad, sed, cumplimiento y entrega. Y en todo ello hay una visión concreta. Volver al Padre, volver a la verdad del corazón, volver a la oración, volver a los sacramentos, volver a la caridad real, volver a una fe que no sea costumbre sino encuentro. Esta noche, delante del Santísimo Cristo de la Expiración, cada uno puede presentar su propia palabra no dicha, su culpa, su herida, su miedo, su cansancio, su deseo, y escuchar en silencio que Dios no se cansa de nosotros. Que María, la Madre al pie de la cruz, nuestra Madre de la Esperanza, nos enseña a permanecer. Que el buen ladrón nos enseña a confiar, que el centurión nos enseña a reconocer, y que nosotros, marcados por la cruz, podamos salir de aquí con un propósito sencillo y firme: no devolver mal por mal, no vivir a medias, no perder la esperanza, no pasar de largo ante el que sufre, no apagar la sed de Dios con vinagre, no huir de la voluntad del Padre, y aprender cada día a decir: en tus manos. Así sea. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre.